Ok, vamos a seguir trabajando en esta parte que les digo que es muy importante de ordenar y transformar los datos. Veíamos en nuestra clase anterior, la sesión anterior, que usualmente no tenemos los datos como los quisiéramos para análisis. Y esto es una generalidad, sobre todo porque cuando obtenemos los datos, a menos de que tengamos eh, un data warehouse, tenemos los datos ordenados y creados para otro fin, ¿sí? Cuando diseñan una base de datos, regularmente no se diseña pensando en el análisis, sino se diseña pensando, pues, en resolver el problema para lo que es el sistema de esta base de datos, ¿sí? Seguramente se tiene una perspectiva de diseño pensando en el rendimiento, en la velocidad, en la facilidad de captura de información o en la facilidad de lectura de la información. Sin embargo, al llegar a la parte de análisis, pues no son tan inmediatos esta información. Y hablábamos de que tenemos tres objetivos, ¿no? En nuestro dataset, ¿sí? Digamos, como para determinar que ya tengo un dataset listo para el análisis, y es que cada renglón corresponda a una observación única de un evento, de un hecho, que cada variable corresponda, eh, que cada variable, sí, que cada columna corresponda a una variable, ¿sí? Y que cada celda efectivamente tenga un único valor, eh, pues sí, tenga un único valor en el sentido de que no tenga yo que construir valores de varias celdas, ¿sí? Que yo requiera para mi análisis. Entonces, llegar a ese punto usualmente me involucra un esfuerzo, ¿sí? Veíamos ya en la sesión anterior algunas operaciones muy útiles, que era cómo filtro, cómo selecciono, incluso estuvimos ya analizando cómo resumo un dataset, ¿sí? Cómo creo nuevas columnas, y eso es operaciones eh, que vamos a estar ejecutando muchas veces, todo el tiempo, cuando manipulamos estos datasets, ¿sí? Eh, pero también va a ser eh, muy usual que tengamos otros dos tipos de problemas. Y esto tiene que ver con que tenemos tablas, ¿sí? Muy anchas, ¿sí? Y eh, donde el nombre de una variable, ¿sí? El nombre de una columna, por sí solo ya representa una variable, ¿sí? O mejor dicho, el valor de una variable. Ejemplo, ¿sí? Y esto seguramente lo han pasado en tablas en donde tienen registrados en cada variable un, un hecho o un evento. Es decir, en la tabla no se registra en un solo momento la información, sino se va llenando, ¿sí? A lo largo del tiempo, o se va llenando cada vez que se recibe un evento diferente. Me ha tocado, por ejemplo, en tablas que tienen que registrar hechos de nómina. Por ejemplo, tengo todas las percepciones en una sola observación, ¿sí? Todas las percepciones de una persona a lo largo de una, de un ciclo de tiempo, ¿sí? Entonces, en algún momento registro su ingreso y su egreso, ¿sí? Como dos columnas, ¿sí? Pero ese de que corresponde a la quincena número 1, ¿sí? Pero también tengo otras dos columnas
que corresponden a la quincena número 2. Entonces, cuando se procesa, esas dos columnas se llenan. Y después, cuando se procesa la columna 3, lleno esas columnas, ¿sí? ¿Les suena esos casos? ¿Sí? ¿Han trabajado en estos casos desde el punto de vista de sistemas? En mi caso, no. ¿No? Ok. No, sí he tenido celdas que almacenan más de un dato. Por Mm, ejemplo, no me acuerdo, pero qué dato se guardaba, pero o sea, como que concatenaban los datos y era una cadena de varias cosas. ujú. Sí, 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 también es muy usual que lo hacemos, digamos, porque cumple a nuestro fin, ¿sí? O sea, cumple a nuestro fin transaccional, o sea, solucionar una operación con sistemas, ¿sí? Eh, pero ya cuando lo vemos desde el punto de vista de análisis, ¿sí? Pues ya nos complica las cosas, entonces tenemos que hacer estas operaciones. Vamos a abrir nuestro cuaderno, si ya lo tienen abierto, y vamos a llamar a nuestra librería Tdiverse, ¿sí? Y Tdiverse, dentro de su stack de datasets de prueba, tiene uno que corresponde a toda la lista Billboard, ¿sí? Para el año 2020. Utilizamos el mismo cuaderno de la clase pasada. No, se los puse El en chat el ahorita. chat. Sí, Ah, ya. en el chat está el nuevo cuaderno, ¿eh? Gracias. Ok, entonces abrimos el cuaderno y ejecutamos, ¿sí? Cargamos Tdiverse. Yo no veo nada en el chat. Sí, sí está. Así que lo paso por Telegram. A ver, por fin, ¿no? Sí, Gracias. nada, te lo paso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si ya todos tienen el cuaderno, les vuelvo a repetir, cargamos nuestra librería Tdiverse. Y recuerden, empezamos a explorar nuestro dataset. Entonces tenemos la instrucción str que nos muestra qué, qué variables tengo, es decir, qué columnas tengo y a qué tipo de dato corresponden. Entonces vemos que tengo un dataset de 79 columnas, ¿sí? En donde, de entrada, eh, hablemos del dataset. Si han escuchado las listas Billboard, o ya No. Sí, la No. generación de ustedes ya. Bueno, la lista de Billboard es una lista de que lleva la popularidad de las canciones, ¿sí? Y registra de todo el universo de canciones que se escuchan en cierto momento, cuáles son las que se escuchan más. Entonces es una lista de 100 posiciones donde rankea cuál es la canción más escuchada, ¿sí? O más pedida, creo que se hacía en la radio, como si fueran las listas de Spotify, ¿sí?
pero esta se llevaba antes de, incluso se sigue llevando antes de que existiera Spotify y aún a hoy, al día de hoy se sigue llevando como cuáles son las canciones que están eh, siendo más escuchadas en Como un general. top o algo así se llama. Exactamente, exactamente, es un top 100. Ok, Sí. ok. Entonces, este dataset es de esta lista para el año 2020. Entonces, semana a semana te saca la lista y dice, ok, en esta semana, esta canción está en la posición tal, esta canción está en la posición tal, esta canción está en la posición tal, ¿sí? Y podemos ir haciendo operaciones, ¿sí? Eh, eh, entre estas listas. Eh, Vamos a ir, bueno, observamos este dataset que efectivamente tiene este tamaño, ¿sí? Y lo que buscamos, ¿sí? Le decía en este tipo de problemas, donde tenemos datasets muy grandes, en donde incluso, ¿sí? El nombre de la columna como tal ya es una variable, ¿sí? Entonces lo que buscamos es crear un dataset con menos columnas, ¿sí? Que registre donde tengamos la misma información. ¿Con qué propósito lo querríamos? Sobre todo con propósitos de visualización. Ahora, estas tablas no quiere decir que no se usen para análisis, son útiles también para análisis cuando tengo mi información tabulada de esta manera. Eh, Todo depende cómo voy a ir o cómo la necesito. Digamos, en, en mi análisis tengo dos tipos de operaciones, como lo veíamos anteriormente. En las transformaciones tengo operaciones a nivel columna y a nivel eh, renglón. En la velocidad de operaciones que tiene R, las operaciones a nivel columna son sumamente veloces, ¿sí? Por ejemplo, comparar, sumar, hacer operaciones entre columnas es muy veloz. Yo muchas veces he ocupado operaciones a nivel columna cuando quiero comparar cómo se desplazó algo a lo largo del tiempo. Y lo que hago, pues, es ver, a ver, dependiendo la semana 1 a la semana 10, ¿subió o bajó de posición? Ah, ok, subió y bajó. Entonces, cuando son poquitos datos, pues esto puedo hacerlo eh, a nivel renglón. Pero cuando tengo miles de datos, ¿sí? De repente, sí, las operaciones a nivel columna son muy útiles eh, para sacar estas diferencias. Pero en nuestro caso, de este dataset, lo que queremos es abstraer la información de estas 79 columnas y reducirlas en tamaño. ¿Esto cómo lo hacemos? Eh, Vamos a hacer la observación también de cómo son los datos que tiene mi dataset. Entonces aquí vemos que efectivamente en la primera columna viene el nombre del artista, ¿no? Con eh, el nombre del artista, la canción, la fecha en que entró al, eh, a la lista de Billboard, ¿sí? Y en qué posición entró, ¿sí? En su semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Hasta llegar a la semana 76, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo, cómo se comportó, pues, esta canción,
¿sí? A lo largo del tiempo. Ahora, para reducir este número de columnas, yo tengo una instrucción que se llama pivot longer. ¿Qué hace esa instrucción? Pues lo que dice es, ok, vamos a pivotear a lo largo, ¿sí?, de las columnas. Eso nos dice esta instrucción. ¿Y cómo funciona? Dice, ok, dime sobre qué columnas quieres que pivotee, ¿sí? Y luego dime, regularmente vamos a crear dos nuevas columnas, ¿sí? Con esta instrucción. Una columna donde tome yo los nombres, y los nombres de las columnas los cree como variable, y luego una nueva columna donde el valor que tenga esa columna en eh, eh, em, el nombre, digamos, el valor que tome esa columna en esa posición, lo convierta, ¿sí?, en el valor que va a tener mi otra columna, que se va a llamar, en este caso, rank, ¿sí? Entonces, eh, de repente es complicado entender estas transformaciones, ¿sí? Pero ya cuando las usamos, realmente es sencillo, y les digo, es común que tengamos que estar haciendo estas transformaciones, ¿sí? Entonces, ejecuten la instrucción y les voy explicando cómo es que la hace, ¿sí? Entonces, quedamos que tengo tres parámetros, ¿sí?, en pivot longer. La primera columna calls, que me dice, ok, ¿sobre qué columnas quieres que pivotee? ¿Sí? Aquí estamos usando la instrucción start with, que lo que veíamos, ¿se acuerdan del select? Operan las mismas instrucciones, ¿sí? Las mismas funciones que vimos con select, operan acá. Entonces, le estoy diciendo que todas las columnas que empiecen con WK, ¿sí?, vamos a pivotear sobre esas columnas. Ujú. Y luego que tome yo los nombres de esas columnas y las agregue como variable en la columna week. Y pues posteriormente tome yo el valor que tenga esa columna y le agregue a una nueva columna que se llama rank. ¿Y qué pasó? Pasamos, ¿sí?, cuando ejecutamos esta instrucción, vemos que pasamos de un dataset que tiene, aquí vemos, ¿sí?, 317 observaciones, ahora a un nuevo dataset que tiene 24,092 observaciones, pero ahora tiene 5 columnas, ¿sí? Y vemos, ¿sí?, que las columnas donde no le dijimos que pivoteara se mantienen, ¿sí? En este caso, la columna artista y la columna track, y el de la fecha, ¿sí?, se mantienen, pero me creó dos nuevas columnas, la columna week y la columna rank. Y vemos efectivamente que tengo aquí week, tengo rank, y en week fue tomando el nombre de la columna y su valor, ¿sí?, para esta canción en específico, y lo fue agregando como si fuera una observación. Y vemos aquí, en este caso de esta canción de Tupac, ¿sí?, en la semana 1 tuvo 87, en la semana 2 tuvo 82, en la semana 3 estuvo en el ranking 72, en la semana 4, 77, ¿sí? Y así para todas sus semanas.
Lo Sí. que hizo fue crear las columnas a filas, ¿no? Exactamente. Ok, ok. ¿Sí? Esta Week 1, con su valor 87, se convirtió en una observación. La siguiente columna, Week 2, con su valor de 82, se convirtió en otra observación. Week 3 se convirtió en otra observación. Ahora, y esto se lo dejo como práctica. ¿De qué dataset es más fácil obtener para cada canción cuál fue su, su posición más baja? ¿Sí? Es decir, la más baja es la 100 y su posición más alta en la lista de Billboard. La posición más alta, pues, es la 1, ¿sí? Para cada canción. ¿Cómo lo harían? ¿Sí? Y Ordenarlo por el rank. puede ser, puede ser. ¿Cómo lo harían? Les voy a dar 5 minutitos para que lo piensen y ahorita lo hacemos. Traten de hacerlo. Ya tienen eh, el set de instrucciones para lograrlo. Revisen su cuaderno pasado y ahorita ustedes si les preguntaran, quiero que me digas por canción cuál fue su posición máxima y su posición más alta que logró y su peor posición dentro de la lista de Billboard. ¿Cómo lo obtenemos y de qué dataset lo podrían obtener? ¿Sí? 7:41 lo revisamos, ¿sale? Platíquenme. ¿Quién pudo hacerlo? Estamos en eso. Ok, a ver, les doy unos minutitos más. Ajá, sí, te escucho. Sí, lo que estamos buscando es que para cada canción me digan cuál fue la mejor posición que logró, ¿sí? Y la peor posición que logró en esta lista de Billboard, ¿sí? En el ranking, cuál fue su mejor posición y cuál fue su peor posición. Listo, Doc. Quedó. Perfecto. ¿Nos quieres mostrar? Sí, no sé si pueda compartir. Sí, a A ver, checar. le robo. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí,
Ok, bueno, en esta parte lo que hice fue un filter, lo filtré por el artista y después lo que hice fue rankearlo, ¿no? De manera ascendente, de la peor, de la mejor, perdón, a la peor rankeada. Ok, ahí funciona para un artista, ¿sí? Ajá, Pero si yo quiero ver todos, yo quiero pues saber de todos los artistas, ¿cómo lo hago? entonces le quito el filtro y lo dejo el rankeado. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene otra solución? ¿Sí? Esta opción es buena, digamos, para nosotros como analistas, porque podemos explorar sobre el dataset, ¿sí? Pero si te lo piden como un informe, ¿sí? Acuérdense que nosotros mucho de lo que entregamos son informes, ¿sí? Como desde esta perspectiva de ciencia de datos, lo que entregamos son respuestas a preguntas de negocio, ¿sí? Les ayudamos a resolver problemas de negocio, ¿sí? A través, pues, del análisis de datos y, pues, de técnicas de estadísticas y temas de machine learning, ¿sí? Si me pregunta el ejecutivo, oye, quiero saber para cada canción cuál fue su mejor posición y su peor posición, ¿sí? Dentro de la lista de Billboard, ¿sí? ¿Cómo resolvemos eso? Ujú, ujú. Exactamente. ¿Cómo la... Sería agarrar A ver, otro piénsele. pivote, supongo, ¿no? No Ujú, vamos a hacerlo con pivotes. Digamos, ya el pivote nos sirvió para cambiar de columnas a renglones. ujú, En el cuaderno anterior vimos otras operaciones de resumen. Ahora necesitamos hacer un resumen, un summarize para obtener esto. ujú. Cierto, cierto. No me acuerdo cómo se Summonize. Chequen su cuaderno. A ver, a ver. Se agrupa y se suma, ¿no? Ujú. Entonces, A ver, 2 minutos más, ¿no? Ahorita vemos la solución. ¿Siguen viendo mi pantalla? sí. Ah, ok. Ah, no, ah, no, no. Ah, no. Estoy proyectando yo. Mm. Ok, a ver, 2 minutitos más, si no ya les muestro. Piénsenle. Les digo, esto lo vimos
en la sesión pasada. Sé que estamos viendo de una forma muy acelerada R, ¿sí? Ha sido muy veloz, eh, como lo estamos trabajando, ¿sí? Sobre todo porque nuestro objetivo es preparar los datos para visualizar solamente, ¿sí? Pero inténtenlo. ¿Ok? ¿Quién lo tiene? A ver, Omar. ¿Ok? ¿Ya lo vemos? Ujú, ujú, ujú. Ok, perfecto. Exacto. Sí. No, sí lo tienes así. Sí. l-
Exacto. Es correcto, es correcto. Si observan, el tener los datos, ¿sí?, como columna nos permite hacer fácilmente estas operaciones. De otra manera, estar haciendo el barrido entre columnas y ver cuál es su mejor posición y estar comparando con respecto a la otra es más complicado, ¿sí? Entonces, para hacer este tipo de operaciones es más sencillo, ¿sí? Si quisiera yo estar comparando si bajó o subió, a lo mejor podría hacerlo por columnas, pero obtener así muy rápido, necesito que estén, pues, como renglón todas estas observaciones. Y el código que nos muestra Omar es correcto, o sea, es el código correcto. Gracias, Omar. Voy a compartirles. Sí, de hecho lo hizo muy bien, Omar, ¿sí? Es una sentencia ya compleja, ¿sí? Yo les quiero mostrar el paso por paso que hizo Omar, ¿sí? Eh, lo primero, lo primero que pensaríamos es precisamente, como lo hizo Omar, hacer un group by, ¿sí? Eh, Omar lo hizo por canción, ¿sí? Por canción. Yo estoy agregando al artista, nada más para tener la información de quién canta qué artista toca esa canción o canta esa canción. Y después, efectivamente, agregamos un summarize con el top y el es. ¿Qué pasa si corro acá? ¿Sí? Seguramente Omar lo experimentó y me aparecen NAs, ¿sí? ¿Por qué? Porque al crear este de nuevo dataset, lo que yo tengo es muchos NAs, ¿sí? Lo que veíamos aquí. Muchas columnas están en NA. Entonces, es por eso que necesito agregar la instrucción, ¿sí?, donde me diga que elimine estos NA. Y de esta manera me va a quitar ya todas las columnas, o no, mejor dicho, no me los quita, sino no los toma en cuenta, ¿sí? Todos los que tienen NA, ¿ok? Y de esta forma solucionamos el problema de negocio que nos están diciendo, ¿sí? Nos están diciendo quién es, por canción, cuál es su mejor posición y su peor posición, ¿sí? Y de esta forma ya sabemos cómo se comportaron estas canciones. Ahora, yo puedo agregar más información, puedo agregar cuál fue la fecha en la que entró, ¿sí? Puedo agregarle una nueva columna donde diga ahora min, ¿sí?, de la fecha, max de la fecha, para saber en qué fecha pues dejó de figurar en el Billboard, ¿sí? Y puedo hacer pues tantas cosas que necesite, ¿no? Podría yo sacar cuál fue el, eh, el salto que dio, ¿sí? Es decir, cuál fue la diferencia entre la posición que entró y la posición más alta, ¿no? ¿Cuántos pasos logró subir? ¿Sí? Ok, logró subir 100 pasos, ¿no? O sea, entró en el 100 y llegó al 1. Sí, eso sería interesante, ¿no? Ver quiénes han logrado esa proeza, ¿no? De entrar en el último lugar y llegar al primero, ¿no? Entonces, puedo hacer muchas operaciones según mi necesidad. Ahora, vamos a analizar esta sentencia, ¿sí? Este pipe de instrucciones, ¿sí? Eh, Antes de que agregáramos este group by, hablábamos, bueno, de hecho aquí lo tengo, de que me transforma un dataset de 79, no, un dataset de 317 observaciones a un dataset de 24,092 observaciones, ¿ok?
¿Qué quiere decir esto? Pues ya empieza a tener cierto peso este dataset y este tema de esfuerzo de procesamiento. Si yo voy a ocupar este dataset, ¿sí? Que he transformado, ¿sí? Si yo voy a ocupar este dataset transformado múltiples veces, ¿sí? Tal vez me convenga guardarlo en una variable. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de esta manera, ¿sí? Cada vez que yo requiere información de este dataset, pues voy a tener que estar haciendo esa transformación en memoria, ¿sí? Sí, aquí lo transformo haciendo la operación en memoria y después obtengo pues esta sumarización. Este dataset es un dataset pequeño, pero ¿qué pasa si tengo un dataset pues ya de millones de registros? ¿Sí? Entonces ya no me es muy práctico estar haciendo cada vez la transformación, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un detalle. Tenemos muchas observaciones con NA, ¿sí? En algunos casos, NA nos da información, ¿sí? Nos dice, ok, no existe esta observación, ¿sí? Por ejemplo, en temas financieros, el NA es útil porque dice, ok, no pagó, ¿no? No existió transacción ese día, ok, entonces me da ya información. Pero en este caso, pues no me da mucha información en el sentido de que pues esa semana no figuró en el Billboard, ¿sí? Pues yo puedo sacar por, eh, por variable, ¿sí? Por un rango de variable, pues cuál fue la semana inicial y semana final, ¿sí? Ahora, de estas 24,092 observaciones, entonces yo tengo mucho NA, ¿sí? Y este NA lo estoy pasando a procesar acá. Aquí lo estoy ejecutando, ¿sí? Aquí estoy eh, metiendo 24,000 observaciones y aquí se las estoy quitando. Sin embargo, esas 24,000 observaciones vivieron en memoria. Se las pasé a estas instrucciones. Yo quisiera, pues, haber limpiado en calidad esas observaciones desde acá para no pasárselas a mi siguiente paso, a mi siguiente pipe. ¿Sí? ¿Sí se observa cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo lo hago? ¿Sí? Yo tengo una instrucción, ¿sí? Porque este es un caso común que tenga yo muchos NAs, que se llama value drop NA, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que todos esos NAs me los quite. Y entonces, de pasar de un dataset de 24,092 observaciones, paso ahora a un dataset de 5,307 observaciones. Entonces, recuerden, aquí trabajamos con datasets muy grandes, entonces cualquier proceso de calidad que tenga yo que me mejore mi performance, pues es bien recibido, ¿sí? Es útil. Entonces ya estoy eh, quitándole eh, pues, pues casi 19,000 observaciones, ¿sí? Le estoy quitando a mi dataset. Entonces, si aquí le paso ahora estas 5,000 observaciones a estas otras dos instrucciones, de entrada ya no necesitaría yo el NARM true, se lo podría dejar de todos modos como filtro, pero ya el procesamiento sería más veloz, ¿sí? Aquí probablemente pues sea imperceptible. Sin embargo, sí hay un mejor desempeño pues en procesar 24,000 datos a procesar 5,000, ¿ok?
Déjenme. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, Las sentencias sumaris con Z y con S, ¿cuál es la diferencia? no hay diferencia. Sí, Ok, lo hace igual. bien, entiendo. ¿Sí? Gracias. Nada. Ok. Y vamos a hacer esto. Consola, ok. Ok, entonces ya en la consola, ¿sí? Si le agrego para verificar que efectivamente, aprovecho para mostrarles esto. Yo tengo dos formas de imprimir información a la consola. Usar print y usar cat, ¿sí? La diferencia de ellos, ¿sí? De usar estas instrucciones print y cat, es que a print solamente me va a imprimir la información en mi terminal, perdón, en mi consola de R. En cambio, cat, si yo estoy ejecutando comandos, invocando a R desde mi sistema operativo, ¿sí? Si me los manda a la terminal o a la consola de mi sistema operativo. ¿Sí? Entonces es dependiendo cómo lo esté yo necesitando, puedo usar print o cat. ¿Sí? Entonces, hagan esta práctica, ¿sí? Eh, agreguen, guarden en una variable. Sí, no, aquí no es necesario el print, no será para que lo vieran. Nos interesa más la diferencia. Tomen el tiempo de ejecución, ¿sí? Guarden a qué hora inicia el proceso, a qué hora finaliza y verifiquen, ¿sí? ¿Cuál es este tiempo ¿sí? En milisegundos, ¿sí? Y háganlo también cuando estamos quitando los NAs, desde que hacemos la operación pivot, y después hagan esto, ¿sí? A esta instrucción vamos a guardarla en una variable, ¿sí? Que le vamos a llamar billboard, billboard temporal. Ujú. Y vamos a medir ahora otra vez el tiempo de ejecución para hacer esta operación
Pero ahora, ya pasándole la variable que ya existe en memoria, y vemos los distintos tipos de tiempos de ejecución. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que vamos a hacer? Sí, vamos a medir el tiempo de ejecución cuando le pasamos a mi summarize, ¿sí? Los 24,000 observaciones. Luego vamos a ver cuando no le pasamos las 24,000 observaciones, sino le pasamos 5,000, ¿sí? Y luego vamos a ver cuando esas 5,000 observaciones la guardamos en una variable de memoria y esta variable de memoria le hacemos el group by, ¿sí? Les pongo en el chat esta instrucción que es la que ocupamos para sacar por cada artista y canción cuál es su mejor y su peor posición dentro de la lista de Billboard. ¿Ok? Inténtenlo y me ¿Nos dicen podría cómo. pasar la sentencia de Ah, ok. calcular el tiempo, por favor? ¿Sí? Les paso toda esta. ¿Sí? Ya nada más la modifican Sí. sobre su cuaderno. Ok, les doy 5 minutos y ahorita lo revisamos. Ok, entonces, ¿ya lo pudieron hacer?
Pues creo que sí. Creo que sí. ¿sí? Y probamos que efectivamente, pues lo que nos está dando, lo que les decía, nos muestra un mejor desempeño, ¿sí? Este tiempo fue cuando no le estamos, le estamos pasando los 24,000, ¿sí? Los 24,000 observaciones. Este tiempo, vemos que se reduce cuando le pasamos solamente 5,000. Y ahora, este tiempo es cuando pasamos 5,000, pero no estamos procesando, ¿sí? La transformación de columnas a renglones, sino eso lo hicimos primero, lo guardamos en una variable y después esa variable, ¿sí? Eh, sobre esa variable hacemos el group by, ¿sí? Entonces, les digo, aquí se ve pequeño, ¿sí? Estas diferencias de tiempo. Sin embargo, les digo, ya en datasets de muchos millones de registros, donde son muchas operaciones las que se hace, ir ahorrando esos segunditos, o esos, pues ya al final del proceso, pues ya son significativos. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer otra operación, ¿sí? Y aquí lo que vemos en lo que hemos hecho, ¿sí? Es que nuestra variable week, ¿sí? Es eh, pues es carácter, ¿sí? Es un carácter WK1. Yo quisiera que tuviera un entero, ajá, que no fuera caracteres, sino fuera un entero para poder hacer operaciones en ver la posición en la primera semana, la posición en la última semana, eh, ver eh, pues cuáles es eh, pues esas operaciones más rápido, ¿sí? Con enteros que estar checando caracteres. Entonces, voy a ejecutar, ¿sí? Agregando una nueva columna, ¿sí? Bueno, de hecho, no voy a agregar, voy a reescribir una columna y voy a ocupar una función de parseo, ¿sí? Esta función de parseo le estoy diciendo que es un parse number, es decir, que me transforme a número la variable que le voy a ingresar, que es la variable week, ujú, que es la que estoy creando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a interpretar precisamente que tengo estas variables que antes era un carácter, ¿sí? Un char, un WK1, me las va a transformar a numérica, ¿sí? Y de esta forma, ¿sí? Yo voy a poder, pues, hacer operaciones más sencillo con esta columna que cuando era un char. Ujú. ¿Ok? Ahora, esta práctica. Quiero que me digan en qué posición entraron todas las canciones, ¿sí? En su primera semana en la lista de Billboard. ¿Cómo harían eso?
¿sí? Recuérdenlo, no es información para ustedes, tienen que pensar en que necesitamos entregar ese resultado, ¿sí? Quiero saber para cada canción en qué posición entró en el ranking, ¿sí? En la semana 1, y quiero pues que esté ordenado, ¿sí? De los que entraron en la mejor posición a los que entraron en la peor posición. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo saben hacer, ¿sí? Bueno, o si no lo saben hacer aún, porque no lo han practicado todavía, lo hicimos o lo tenemos en las libretas anteriores. Ok, nuevamente les doy 5 minutos, ¿sí? Para que generen un nuevo dataset que incluya solamente a todas las canciones en su primera semana, ordenado por las canciones que entraron en un mejor ranking a las que entraron en un peor ranking. Igual. No, 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 no. Quiero saber en su primera semana, ¿sí? Para todas las canciones, en qué posición entraron. Y quiero saber qué canción entró en mejor posición en su primera semana. Recuerden, la mejor posición es la 1, la peor posición es la 100. Entonces serían dos ejercicios, ¿no? O en uno solo, se podría. En uno solo pueden. Ok. Ujú, ¿sí? Y qué canciones entraron en mejor posición en su primera semana. ¿Sí?
Creo que sería así. A ver, proyecto. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo lo resolviste? Platícame. No, más para confirmar es agregar el máximo de una semana, de la primera No, semana. de la primera semana para todas las canciones, Ajá. quiero saber en su primera semana en qué posición quedaron y quiero saber cuáles fueron las canciones que entraron en mejor lugar en el ranking en su primera semana. Ok. Da- Listo. A ver si puedo proyectar. A ver, Ok. Aquí lo que hice fue filtrarlo por la semana. ujú, Lo agrupé por el artista, el track, la sí, semana, saqué el máximo y después en esta variable lo ordené. ok, Esa semana, por ejemplo, esta fue la mejor, que fue su ujú, máximo, ¿no? No, perdón, sería aquí mínimo, ¿no? Creo que aquí sí, lo mismo, nada más es el nombre, ¿no?
De la primera semana nada más era tenerlo, ¿no? Ujú. Ahí ¿qué situación creen que haya con el código que nos está presentando su compañero? A ver, vete ahí donde dice Next, ponle en el 32. Ahí es donde te Ok. presenta. Ajá. A ver, porque Creo yo. que No, tienes razón, no había yo visto filter, sí, sí está bien. Ujú. Más o menos igual. Pero no, creo que esa está de más, ¿no? Sí, porque Sí, ¿no? ya tienes, sí, ya tienes exactamente. Y creo que sería aquí, ¿cómo se llama? Rank, ¿no? Estaría de solo lo, más. yo solo lo agrupé por, Ajá, que así estaría más correcto, más legible. Ujú. yo solo lo agrupé por canción. Sí, es correcto también. Sí, aquí, por ejemplo, agruparlo por semana, ya está de más. Ah, ok, cierto. Y de hecho, agruparlo, pues también está de más. Ah, Porque, digamos, ya todas las canciones tienen una sola semana uno. ok. Por ejemplo, Susana, quitamos este. Cierto, está de más. ¿Sí? Cantonar. Entonces, Cierto. sí, así ya estamos viendo. Vemos que es la canción de María María de Santana, es la que ha entrado más alto, ¿sí? En su primera semana en las listas Billboard, ¿sí? O sea, es interesante. Ok, sí, qué bien hecho. Ese es el código correcto, ¿sí? Todos llegaron a algo similar. Sí, bien hecho. Sí. Y digamos, uno de nuestros objetivos, pues es la visualización, ¿sí? Entender los datos pues, a través de gráficos. Por ejemplo, aquí estamos graficando, ¿sí? ¿Cómo se ven todas nuestras canciones? ¿Sí? ¿Cómo fue su comportamiento a lo largo de las semanas? ¿Dónde entraron y cómo terminaron? Llama ¿Sí? y amor 20. Pues aquí en masa, ¿no? Aquí nada más es, eh, en masa vemos este comportamiento. Vamos a analizar este pipe, ¿sí? Entonces estamos pasando nuestro dataset completo, estamos haciendo la transformación que ya conocemos de pasar de columnas a renglones. Luego estamos quitándole los caracteres, ¿sí? Que tenemos de la columna week. Le estamos haciendo un parseo a número. Y después estamos haciendo nuestro ggplot, ¿sí? Que ya conocemos, donde le estamos diciendo como variable estética que me grafique en el eje X la semana, en el eje Y el rango, y luego le estoy diciendo, esta es nueva, no la habíamos visto, que nos agrupe
por canción, ¿sí? Es decir, cada una de las gráficas que haga, ¿sí? Va a ser los elementos de esta canción, perdón, de este grupo, ¿sí? Que es la canción. Luego, con nuestro plus, agregamos la capa geométrica y le estamos diciendo que es de tipo línea, que va a tener un degradado de 25, y luego le estamos diciendo que ponga de forma inversa el eje Y, ¿sí? En lugar de empezar de cero de la parte inferior, ¿sí? Hacia arriba, que empiece a contar, ¿sí? El mayor valor que tenga de Y, que lo coloque en la parte inferior de nuestro plano, ¿sí? Y el menor número no lo ponga en la parte alta de nuestro plano. Sí, y tenemos esta gráfica, ¿sí? Que no hubiéramos podido lograr, ¿sí? A partir del dataset original, donde teníamos cada columna una semana, ¿sí? En el Billboard, ¿sí? Con ese dataset no hubiéramos podido graficar esto, ¿ok? Y aquí pues ya vemos más el comportamiento, ¿no? La mayoría de las canciones nada más llegan al top 20, ¿sí? Perdón, la mayoría de las canciones solamente están presentes 20 semanas en la lista de Billboard, ¿sí? Aquí entran y duran 20 semanas. Y hay unas cuantas canciones, pues que llegan hasta las 70 y tantas semanas en la lista del Billboard, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Interpretan eso de la gráfica? Y vemos que un grueso número de las canciones, pues empieza muy alto en la lista de Billboard. Lo más que sube es al 20 y ¡pum! Desaparecen, teniendo en alguna otra posición de la lista de Billboard y ya no regresan. Entonces, lo padre o lo interesante de cuando graficamos los datos es que podemos empezar a argumentar o hacernos hipótesis, pues, del comportamiento de lo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas lo podemos ya saber de esta gráfica, ¿sí? Cómo se comportan las canciones en la lista de Billboard. ¿Qué dudas les surgen sobre el comportamiento de estas canciones en esta lista de Billboard? ¿Qué dudas les asaltaría? Sería cuántas semanas se mantuvo en el Billboard. Sí, exactamente. Podríamos hacer un rango, ¿sí? Para ver cuántas semanas se mantuvo una canción adentro de la lista de Billboard. ¿Cómo lo podríamos hacer? Es una muy buena curiosidad.
Sí, pues como lo podremos hacer, pues es, contamos, ¿sí? Lo que hacemos es, tenemos varias formas, ¿no? Una, podríamos tomar la menor semana, ¿sí? La mayor semana y checar la diferencia. O si quisiéramos solamente saber eh, cuántas semanas fueron, sin saber en qué posición entró, en qué posición salió, nada más podríamos contar cuántas observaciones tengo. Esta función lo que hace es contar el número de observaciones. Ah, pero no va acá. ¿Sí? El número de observaciones que tengo de una eh, de un de un de un fenómeno, ¿sí? En este caso podría agregarle mi summarize, que lo haga por artista, por canción, ¿sí? Ay, no, que summarize no. Mi group by, a esto le agrego mi summarize, ¿sí? Y les digo, la forma más sencilla es esta, ¿sí? Cuento cuántas observaciones hay para este dataset en específico, entonces ya sabría cuántas semanas se mantuvo. Y también si las quisiera ordenar de las canciones que se mantuvieron más tiempo en la lista de Billboard, pues los puedo hacer un ordenamiento de mayor a menor. Entonces ya puedo ver qué canciones se mantuvieron durante más tiempo adentro de la lista de Billboard. Entonces ya veo que hay eh, pues la mayoría, pues tiene, bueno, no la mayoría, el más alto estuvo la mitad del año, bueno, no la mitad del año, la mitad del tiempo que mide Billboard. Bueno, no la mitad porque son 73 semanas. La que estuvo más tiempo estuvo 57 semanas, ¿sí? Y los que estuvieron menos tiempo, pues canciones que nomás estuvieron una semana y salieron de la lista de Billboard, ¿no? Podemos, pues ya hacer muchas, eh, muchas cosas sobre esto. Tal vez yo solamente quiero saber el promedio. Creo que el min iría arriba, ¿no? Adentro de los somaris. Ajá, bueno, también se lo tendría yo, bueno, se lo podría pasar como argumento, pero Ajá.
Ajá, aquí sí, el tema es que le estoy pasando todo el dataset, ¿sí? Ah, Si lo quisiera si lo quisiera sacar nada más el promedio, ya. ajá, esto lo tendría yo que guardar en un dataset y correrle aquí el mints, o no hacerlo con este pipe, sino con el otro pipe y decirle qué posición haga. Pero sí, tienes toda la razón. Aquí puedo hacer el promedio. Eh, no, es que no me va a poder hacer eh, el, el promedio ahí porque me va a sacar el promedio, De ¿sí? cada una de las columnas. Ajá, exactamente. Lo Cierto. que va a aparecer es que todas van a tener el mismo valor, ¿sí? Todas, mira, si quieren lo hacemos. Todas las observaciones van a tener el mismo valor. Bueno, no tiene el mismo valor, pero no es lo que yo estoy queriendo, ¿sí? Porque me está sacando el promedio de cada observación, ¿sí? Ok, sí, cierto. Sí, de cada observación. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero el promedio de todas, De todo el ¿sí? dataset. Ajá, entonces, digamos, lo que puedo hacer, les decía, es hacerlo así. Bueno, hay varias, realmente, varias formas. Es uno hacerlo así. En la otra columna para que veamos. ¿Sí? Entonces, el promedio son 16 semanas en eh, que dura una canción adentro de la lista de Billboard, ¿sí? Otra forma que lo pudimos haber hecho es sacar los estadísticos de todo, con un summary, ¿sí? Que es distinto a nuestro summarize, ¿sí? Aquí no nos aparece en nuestra terminal. Ah, no, aquí está. ¿Dónde está? Aquí no me aparece porque el resultado lo guardé en una variable, ¿sí? Sí, pero si le quito esta, si aquí llega hasta acá y todo lo estoy guardando en esta variable, ¿sí? Pero que no es lo que yo quería. Y yo puedo agregarlo hasta acá y agrego al final que me salga digo, es distintas instrucciones, summarize y summary, ¿sí? Y al final pues, ya me dice, ¿no? Los estadísticos, el promedio son 16, el mínimo son esto. Ujú, Es como un describe, ¿no? exacto, sí, Ok, ok. ok. Y bueno, puedo hacer esto tan complicado como sea mi problema. Ahorita lo estamos viendo solamente en pasarlo de que de las columnas solamente estoy asumiendo que el nombre de la columna solamente me da una información, ¿sí? Se convierte en una variable. Bien, entonces aquí tomo el nombre de la columna y sé que está, y la variable a la que corresponde, pues es el número de semana. Sin embargo, puedo tener mm, problemas más complicados, ¿sí? Como es este. Ahora tenemos también guardado en TDverse el dataset WHO, que es información de la Organización Mundial de la Salud sobre diagnósticos de tuberculosis. Y
es un dataset de 7,240 observaciones. Y aquí que tengo la misma situación. O sea que estoy guardando, ¿sí? Para cada país, en cada año, cuántas, cuánta, eh, cu- cuántos diagnósticos de tuberculosis se obtuvieron, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos que el nombre de las columnas, eh, pues está medio extraño, pero corresponden a un protocolo, ¿sí? Por ejemplo, la primera parte del nombre de la columna corresponde al nombre del procedimiento de diagnóstico. La segunda parte de la columna corresponde al sexo de las personas a las que se le hizo este diagnóstico de tuberculosis. Y la segunda parte de la variable corresponde a un rango de edad. Por ejemplo, esto es de 0 a 14, este es de 15 a 24, este es de 25 a 34, este es de 35 a 44. Entonces, ya nuestro dataset está más complejo. Entonces, lo que yo quisiera es reducir el número de columnas, que les digo, aquí tengo 58 columnas, ¿sí? Reducirlo a un menor número de columnas, ¿sí? Entonces les digo, aquí tenemos esta situación. Está así. Está, por ejemplo, Afganistán para el año de 1980. ¿Cuántos diagnósticos hubo para este rango y este procedimiento? ¿Cuántos hubo para esto, no? Entonces yo quiero reducir, pues, este dataset. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, con mi instrucción, pivot longer. Sí, entonces voy a pivotear sobre lo ancho de mi dataset, ¿sí? Voy a decirle sobre qué columnas, y aquí le estoy diciendo que en todas las columnas, excepto, sí, aquí tengo el negado, las que estén en el rango de country ayer, ¿sí? Que son dos nada más. Puede haber puesto 1, 2, como vimos, ¿sí? Y luego le estoy diciendo que vamos a crear 3 nuevas columnas, que se van a llamar diagnóstico, género y edad. Y luego le estoy diciendo que esos nombres, ¿sí? Los voy a obtener de separar el nombre de las columnas originales que están separados estas partes por el guión bajo. Y el valor de esta variable se va a agregar, ¿sí? De lo que yo esté separando, ¿sí? Eh, se va a agregar a la variable count. Y ejecutamos esta instrucción y ahora vemos estas eh, que me lo genera de esta forma. Entonces pasamos de tener tan solo 7,244 variables a tener ahora medio millón de variables, bueno, 400,000 variables, ¿sí? 400,000 variables al separarlos de esta forma. Sin embargo, tenemos la misma situación que tuvimos en el dataset anterior, ¿sí? Tengo muchos NAs que yo deseo eliminar. Entonces ya vimos con la instrucción drop NA, lo elimino. Y entonces paso de tener 405,000 observaciones a tener solamente, bueno, no solamente es a tener 76,000 observaciones. Entonces es importante, ¿sí? Les decía, en términos de procesamiento y calidad de los datos, pues quitar estas que no me dan información. Entonces ya tengo para cada país, cada año, ¿sí? Un diagnóstico, un género, una edad, un rango de edad y un conteo de cuántas detecciones de tuberculosis hubo para ese rango de edad. Entonces ya podemos hacer
muchas operaciones con esto, con este dataset. Ujú. Vamos a dejarle aquí, hasta aquí, el día de hoy. Les comparto la actualización del cuaderno que revisamos. Practíquenlo. Este dataset también los mandó, doctor. Ya lo estoy subiendo. Ah, ok, gracias. Una pregunta. Dime. En este dataset que está armando respecto a la edad, ¿habría la posibilidad de que se pueda separar el rango de edad, aunque se vea un poquito complicado? No, lo podemos separar, ¿sí? Digamos, si nosotros lo necesitáramos separar, lo podríamos separar también. Digamos, aquí el problema es que no tenemos información, por ejemplo, para cada edad. En de 0 a 1, ¿cuántos diagnósticos hubo, no? Para 1, ¿cuántos diagnósticos hubo? Para 2, eso no lo tenemos, pero si necesitáramos y tuviéramos la información, también lo podemos separar. Necesitaríamos agregar una nueva instrucción, ¿sí? Eso lo podremos hacer con un mutate, ¿sí? Y sobre esta variable, los valores de esta variable, podría yo hacer una separación por posición, ¿sí? Podría yo agarrar que tomes de la última posición, tomes 2, ¿sí? Y conviertas en 2 datasets, un split, ¿sí? Sí puedo hacerlo. Okay. Bueno, ¿sí? a nivel de separación entonces es posible, pero a nivel de los datos será No, difícil. sí, porque no los tenemos refinados. Exacto. Sí, Ah, ok. no los tengo fragmentados de esa manera. Ah, ok. Sí, esa era mi duda. Gracias. Sí. Ok. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Miércoles. El próximo miércoles. Tienes razón. Nos vemos el próximo miércoles. Sí. Que Sí, estén muy gracias. bien. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Buen fin. Gracias. Buen fin. Tengan buen día.